El profesor Trignor se encontraba de pie en el podio del gran salón de la Academia Galáctica, un lugar lleno de actividad donde estudiantes de docenas de especies se reunían para perfeccionar sus habilidades y ampliar sus conocimientos. La Academia era el orgullo de la galaxia, y Trignor, una figura imponente con 6 extremidades alargadas y una cabeza coronada por crestas iridiscentes, era uno de sus instructores más renombrados. Famoso por sus estándares rigurosos y su visión implacablemente crítica de la humanidad, había pasado años diseñando un circuito de obstáculos que se consideraba imposible de completar por completo para cualquier especie. Hoy pensaba usarlo para reforzar su convicción de que los humanos, aunque ingeniosos en algunos aspectos, eran en última instancia poco aptos para retos galácticos que exigían resistencia física y mental. El salón bullía de expectación cuando la voz de Trignor resonó por los altavoces, dirigiéndose a la multitud ansiosa. Hoy marca la presentación del circuito de obstáculos Tharox, anunció con palabras calculadas y un matiz de superioridad. Diseñado para poner a prueba los límites incluso de los seres más destacados de la galaxia, este desafío no es para débiles, desprevenidos ni primitivos. Guardó un breve silencio, consciente del desaire implícito en su tono. Donna Wilson, una joven de la Tierra, se removió ligeramente en su asiento pero mantuvo el semblante neutro. Había aprendido pronto, durante su estancia en la academia, que responder a las provocaciones de Trignor solo alimentaba su desdén. Con apenas 23 años, era una de los pocos humanos aceptados en aquella prestigiosa institución. Mientras la mayoría de los de su especie destacaban en áreas como estrategia, ingeniería o diplomacia, Donna se enfocaba en tácticas de supervivencia, un campo que había dominado creciendo en los terrenos ásperos de su planeta natal. Estaba orgullosa de su admisión, pero sabía que sus compañeros la veían más como una curiosidad que como una verdadera competidora. Los demás estudiantes, pertenecientes a especies con fisiologías avanzadas y tecnología superior, murmuraban mientras Trignor continuaba. El recorrido se divide en 3 segmentos, cada uno diseñado para examinar un conjunto específico de habilidades, resistencia, adaptabilidad e ingenio. Cada obstáculo refleja las condiciones extremas del planeta Tharox, un mundo famoso por su entorno volátil y su terreno implacable. Solo los más fuertes prevalecerán. Las crestas de Trignor brillaron con satisfacción al pronunciar sus últimas palabras. Y permítanme ser claro, aunque la participación es voluntaria, el éxito es poco probable. Aconsejo a quienes valoren su dignidad que lo piensen bien antes de presentarse. Hizo una pausa para darle dramatismo, mientras sus ojos escudriñaban a la multitud. Como era de esperar, varios estudiantes de especies físicamente dominantes, entre ellos los fornidos Draxorian y los ágiles Laitans, se mostraron dispuestos de inmediato a demostrar su valía. La atmósfera se tornó tensa cuando todos esperaban ver quién más se uniría al reto. Donna observó la escena con atención, tamborileando suavemente los dedos en el borde de su asiento. No había pensado participar, sabía cómo se desarrollaban estos eventos. A menudo se ridiculizaba a los humanos por su supuesta fragilidad, y meterse en el circuito seguramente la convertiría en un blanco de burlas. Pero mientras escuchaba los insultos encubiertos de Trignor y veía las expresiones altivas de otros estudiantes, algo cambió dentro de ella. No estaba allí para encajar o buscar aprobación. Había ido a aprender, a crecer, y si surgía la oportunidad, a cuestionar las ideas preconcebidas que tantos tenían sobre su especie. Sin darle más vueltas, Donna se puso de pie. Los murmullos en la sala se intensificaron cuando varias cabezas se volvieron hacia ella. Algunos estudiantes se rieron abiertamente, mientras otros susurraban con incredulidad. Trignor alzó una ceja, apenas disimulando su diversión. ¿Una humana?, dijo, con la voz impregnada de condescendencia. Vaya audacia. ¿Estás segura de que quieres continuar, señorita Wilson? No hay vergüenza en reconocer las propias limitaciones. Donna sostuvo su mirada con firmeza. Estoy segura, respondió con voz tranquila pero decidida. Tal vez no sea la más fuerte ni la más rápida, pero no le temo a un desafío. Trignor soltó una carcajada grave que resonó en el salón. Muy bien, dijo, haciéndole señas para que se uniera a los demás participantes. Que no se diga que la Academia Galáctica le niega a alguien la oportunidad de fracasar. Donna avanzó hasta colocarse al frente, junto a los otros competidores, la mayoría de los cuales casi no la miró, concentrados como estaban en el diagrama proyectado en una inmensa pantalla holográfica. El primer segmento consistía en atravesar un campo de tormentas magnéticas, donde estallidos erráticos de energía desorientarían y repelerían a quien no estuviera preparado. El segundo implicaba escalar un risco de cristal bajo una fuerza gravitatoria extrema, hazaña que exigiría fuerza y precisión.
El segmento final era un laberinto cuyos pasillos se reconfiguraban constantemente según los movimientos de los participantes, un recorrido diseñado para quebrar incluso a los más capaces. Mientras Trignor explicaba las reglas, Donna examinaba el diagrama con atención. No le importaba compararse con los demás, su objetivo era entender los obstáculos y planificar cómo superarlos. Sus años de entrenamiento en supervivencia le habían enseñado que la fuerza bruta y la velocidad no siempre eran la clave, a menudo, la observación, la estrategia y la astucia resultaban mucho más valiosas. Finalizadas las indicaciones, condujeron a los participantes a la zona de inicio, un vasto campo de rocas irregulares y campos magnéticos relucientes. Donna notó las miradas escépticas de la audiencia al situarse en la línea de partida, pero no dejó que la molestaran. Se concentró en la tarea que tenía por delante, analizando mentalmente posibles tácticas para cada tramo del recorrido. Mientras se iniciaba la cuenta regresiva, la voz de Trignor resonó una última vez. «Que esto sirva de lección», proclamó, dirigiéndose tanto a la audiencia como a los competidores. «La galaxia es vasta y diversa, pero no todas las especies son iguales en su capacidad para superar sus desafíos. Hoy veremos quién merece pertenecer a la élite». Donna no respondió, estaba demasiado ocupada planeando su primer movimiento. Su mente bullía de posibilidades. Al oír la señal de partida, se lanzó hacia adelante con determinación, encendida por una fuerza mayor que cualquier duda o burla que le hubieran lanzado. Apenas se adentraron en el campo de obstáculos, las tormentas magnéticas cobraron vida en un espectáculo deslumbrante de energía. Arcos multicolores de electricidad saltaban entre las rocas, crepitando de forma amenazante y alumbrando el terreno traicionero. Cada descarga producía un zumbido perceptible que vibraba por el suelo, añadiendo tensión a una prueba ya de por sí intimidante. Para quienes no se habían preparado, los campos magnéticos resultaban desorientadores, provocando náuseas y falta de equilibrio. No era sorprendente que algunos competidores dudaran, viendo cómo su confianza inicial flaqueaba ante semejante peligro. En cambio, Donna avanzaba con un enfoque calculado. Sus pasos eran firmes, y respiraba con control. No corría como otros ni se quedaba paralizada, sino que aplicaba la serenidad que había desarrollado en los paisajes impredecibles de la Tierra. Aquello no se trataba de velocidad, sino de sobrevivir. Cada ráfaga magnética seguía un ritmo, con un breve instante de calma antes de la siguiente explosión. Donna observaba ese patrón mientras se mantenía agachada, con la vista fija en buscar un camino seguro. Entretanto, varios competidores empezaban a toparse con problemas. Un enorme Doran, célebre por su fuerza bruta y resistencia, trató de abrirse paso a la fuerza, ignorando las advertencias de sus compañeros y confiando en su robusta musculatura para tolerar las descargas. Durante unos segundos pareció que lo lograría, pero un potente estallido le dio de lleno en el pecho y lo lanzó al suelo, haciendo que se retorciera de frustración mientras intentaba levantarse. En el extremo opuesto del campo, un par de ágiles Laitans optaron por una estrategia más cauta. Reconocidos por su velocidad y reflejos, se movían con brincos precisos de roca en roca, esquivando lo peor de las descargas. Sin embargo, su método dependía de una sincronización perfecta, y un solo tropiezo desencadenó el desastre. Una Land más pequeña vaciló un instante de más en un saliente alto, y una explosión energética la alcanzó en un costado. Gritó de dolor y casi se precipitó al vacío, logrando aferrarse en el último segundo. La táctica de Donna era distinta. En lugar de apoyarse en la fuerza o la velocidad, utilizaba sus conocimientos de física y del entorno. Para ojos inexpertos, los estallidos eran caóticos, pero ella detectaba señales sutiles, un leve brillo en las rocas, una ligera variación en el aire, la acumulación de carga estática, e incluso el tono del zumbido. Aquellas pistas le permitían anticipar cuándo y dónde se produciría la siguiente descarga. Avanzaba con método, manteniéndose a ras de suelo para reducir su exposición. Sus botas, diseñadas en la tierra para condiciones extremas, ofrecían aislamiento adicional que la resguardaba de ráfagas menos intensas. Mientras progresaba, Donna se percató de que Trignor la observaba desde una plataforma elevada. Su expresión era indescifrable, pero ella intuía su escepticismo, él no esperaba que llegara tan lejos, y menos con semejante aplomo. Pensar en ello alimentó su determinación. Para Donna, este circuito era algo más que un simple reto, era la oportunidad de probar que la humanidad poseía fortalezas propias, incluso en una galaxia plagada de seres extraordinarios. En mitad del trayecto, Donna enfrentó su primer gran obstáculo, un grupo de rocas que formaba un pasadizo angosto donde las descargas magnéticas eran particularmente intensas. Ese camino era la única vía viable para avanzar, pero el nivel de energía era altísimo, lo que lo convertía en un tramo peligrosísimo. Varios competidores ya habían optado por retirarse,
incapaces de cruzarlo sin arriesgarse a lesiones graves. Donna se detuvo a analizar la situación. Las rocas emitían un ligero resplandor que indicaba una inminente descarga, y el aire a su alrededor se sentía cargado de electricidad. Se resguardó tras una gran piedra, aguardando a que la ráfaga actual disminuyera. Apenas tuvo un momento propicio, se lanzó a avanzar con movimientos fluidos y precisos, calculando cada paso para esquivar los puntos de máxima energía y usando las rocas como escudo, coordinando su avance con las pausas entre descargas. En cierto momento, una explosión más potente estalló a pocos metros de ella, generando una ola de calor y estática que le erizó la piel de los brazos. Aún así, no vaciló y continuó adelante, con la concentración inquebrantable. Detrás de ella, el resto de competidores batallaba por no quedarse atrás. Un corpulento Trenite, famoso por su aguante, intentó seguir la misma ruta de Donna, pero su gran tamaño lo convertía en blanco fácil para las tormentas magnéticas. Una descarga le alcanzó el brazo, obligándolo a retroceder entre gruñidos. Otros no tuvieron mejor suerte, los campos energéticos resultaban demasiado impredecibles. Para cuando Donna llegó al borde del campo magnético, formaba parte de un reducido grupo que seguía en pie. Su rostro estaba enrojecido por el esfuerzo, y su piel sudorosa brillaba bajo la luz. Aún así, su determinación seguía intacta. Echó un vistazo atrás, a la confusión que dejaba detrás. Muchos se habían retirado, descorazonados por la brutalidad de las descargas. Solo unos cuantos persistían, avanzando de forma incierta y lenta. Ya en la zona de transición, Donna se permitió un breve descanso para recuperar el aliento. El siguiente tramo del circuito, el risco de cristal, se alzaba a la distancia, con picos irregulares que refulgían siniestramente bajo el sol abrasador. Sería un desafío completamente distinto, que pondría a prueba su fuerza física y sus destrezas de escalada. Pero por ahora, celebraba la pequeña victoria de haber sorteado el primer escollo. Desde su posición, Trignor observaba en silencio cómo Donna emergía del campo magnético. Sus crestas vibraban con un tenue fulgor difícil de interpretar, pero que reflejaba cierto asombro. Había subestimado a la humana, y eso quedaba claro. Sin embargo, aún no estaba seguro de si su éxito se debía a la habilidad o a la suerte. El risco de cristal se erguía frente a Donna como una barrera que semejaba fragmentos de vidrio roto bajo el sol inclemente de Zarox. Era una formación inmensa, y su magnitud evidenciaba por qué tan pocos competidores lograban pasar de esta fase. El risco no era solo una prueba de fuerza, sino también de ingenio, diseñado para explotar las debilidades de los mejores escaladores. Cada milímetro de su superficie destellaba con una belleza casi hipnótica, que enmascaraba condiciones traicioneras. La gravedad reforzada del planeta empeoraba todo, haciendo que cada movimiento se sintiera como arrastrar un ancla. Donna Wilson contemplaba la altura del acantilado, sabiendo que el campo de tormentas magnéticas había sido exigente, pero que este reto era de otra naturaleza. Aún sentía la tensión muscular del tramo anterior, pero no podía permitirse dudar. Demorarse solo la desgastaría aún más bajo aquel sol abrasador. Los competidores restantes se preparaban para la escalada con estrategias diversas. Un Doran, aún recuperándose del asalto magnético, ajustaba un arnés con amortiguadores de gravedad. No muy lejos, un Litan estiraba sus extremidades flexibles, confiando en su agilidad natural para trepar. Donna, en cambio, no contaba con tecnología avanzada ni ventajas biológicas destacables. Solo tenía su instinto, su entrenamiento y una sencilla herramienta de escalada que había traído de la Tierra. Las reglas del circuito eran claras, ningún tipo de asistencia externa fuera de lo que uno cargara al iniciar. Mientras otras especies usaban trajes adaptativos o garras retráctiles, la humana disponía apenas de un martillo y un cincel reforzados, un objeto anticuado en comparación, pero en el que ella confiaba. Lo había usado infinidad de veces en sus expediciones de supervivencia en la Tierra. Cuando la voz de Trignor se oyó nuevamente sobre la arena, dando inicio a la siguiente fase, Donna respiró hondo y se aproximó al risco. Posó la mano sobre la superficie fría y sintió un suave temblor. El risco no era estático, se movía, casi como si tuviera vida propia, reaccionando a quienes lo escalaban. Donna comprendió de inmediato que no serviría abrirse paso a la fuerza bruta. El Doran que ya escalaba unos metros más arriba se veía en apuros. El cristal se volvía resbaladizo bajo sus manos, como si lo rechazara. Donna retrocedió unos pasos para estudiar la formación. Había salientes afilados y repisas angostas, pero muchas parecían inestables, a punto de desmoronarse. Sus ojos buscaban un trazado, un patrón que ofreciera un ascenso más seguro. Reparó entonces en leves grietas que recorrían ciertos tramos, formando una especie de escalera natural. No era la ruta más evidente, pero sí parecía la más fiable. Con una exhalación decidida,
Inició la ascensión. Avanzaba con lentitud, clavando el cincel en las grietas para fabricar agarres. Sus movimientos eran pausados y exactos, cuidadosamente medidos para reducir el desgaste que provocaba la gravedad incrementada. Sentía la presión constante sobre su cuerpo, pero sabía cómo distribuir el peso y mantener el centro de gravedad bajo control. Su ascenso era continuo, aunque no tan llamativo como los saltos ágiles de un Litan o la fuerza arrolladora de un Doran. Sin embargo, resultaba efectivo. Más arriba, el Doran lidiaba con problemas cada vez mayores. Su traje, diseñado para mitigar la gravedad del planeta, fallaba ante las vibraciones del cristal cambiante. Un estrépito resonó cuando una parte del risco cedió bajo su pie, y el enorme competidor dejó escapar un rugido de frustración, aferrándose para no caer. La audiencia observaba desde un mirador lejano, con murmullos de inquietud. Trignor, que seguía atentamente el progreso de Donna con una mezcla de recelo y curiosidad, dirigió de nuevo la mirada al Doran, y sus crestas temblaron, reflejando desilusión. Mientras tanto, Donna continuaba. Le dolían las manos de sostener el cincel, y los filos cristalinos amenazaban con rasgar sus guantes. El calor del sol le ardía en la frente, el sudor le escocía en los ojos, pero no se rindió. Cada movimiento era intencional, y su concentración no flaqueaba. Sabía que un solo error podía precipitarla al vacío, pero confiaba en su experiencia y en su herramienta. En su avance, se topó con el primer gran inconveniente, un hueco demasiado amplio para saltar y demasiado empinado para trepar. El Doran había intentado cruzarlo de un salto, fallando y viéndose obligado a retroceder. Donna estudió el hueco con la mente acelerada. Vio un grupo de pequeños cristales sobresaliendo en un lateral, formando un puente delgado. Era precario, apenas lo suficientemente ancho para su cuerpo, pero era su mejor opción. Inspiró con fuerza y se aventuró sobre ese angosto paso. Caminaba con lentitud, y el crujir del cristal bajo su peso era inquietante. Sentía el corazón retumbándole en el pecho, pero se repetía, un paso a la vez. No mires abajo. Al llegar al otro lado, se permitió un ligero suspiro de alivio. Aún le quedaba el tramo más difícil, pero había superado una de las secciones más peligrosas. Más abajo, el Doran progresaba con lentitud, su frustración reflejada en cada movimiento torpe. El Litan, por su lado, había escogido otra ruta, confiando en su habilidad de impulsarse entre repisas. Donna los observó un momento, pero no se distrajo, debía mantenerse en su propio plan. La parte final de la escalada fue la más extenuante. Allí, los cristales eran más afilados, sus bordes amenazaban con rasgar los guantes de Donna y cortarle la piel. La gravedad se sentía más sofocante, como si el risco la quisiera arrastrar hacia abajo. Apretó los dientes, con los brazos ardiéndole por el esfuerzo. Tenía claro que no podía confiar solo en la fuerza, tenía que usar la cabeza. Analizaba cada metro, buscando el trayecto menos inestable. Cuando topaba con un tramo especialmente frágil, utilizaba el cincel para forjar nuevos agarres, probándolos antes de apoyarse completamente. Finalmente, logró asomarse a la cima, temblando de cansancio. Se dejó caer sobre la superficie plana, jadeando de alivio. La vista desde allí era impresionante, una panorámica del circuito, a lo lejos, el horizonte del planeta Zarox. Se permitió cerrar los ojos por un instante, reconociendo su victoria, aunque sabía que el último segmento todavía la esperaba. Desde su mirador, Trignor también la vio erguirse y sacudirse el polvo. Sus crestas titilaron con sorpresa. Donna había superado el risco con más facilidad de la prevista, y eso empezaba a forzarlo a replantearse sus prejuicios. Por primera vez, parecía genuinamente intrigado por el potencial de aquella humana. El laberinto se extendía ante Donna, con muros relucientes que se elevaban hacia el cielo y se retorcían en todas direcciones como los anillos de una serpiente colosal y desconocida. Sus estructuras cristalinas eran traslúcidas, pulsando con un tenue brillo interior y proyectando extrañas luces y sombras sobre el suelo desigual. A diferencia de las fases anteriores, el laberinto parecía casi pacífico a primera vista, pero Donna no se fiaba. Era la prueba final, la más impredecible y astuta de todas. Las normas eran sencillas, había que recorrer el laberinto y hallar la salida antes de que se agotara el tiempo. Pero había un detalle crucial, el propio laberinto estaba vivo. Sus muros se movían en silencio para cerrar pasajes y abrir otros nuevos, haciendo que cualquier ruta planificada pudiera esfumarse de inmediato, dejando a los competidores atrapados o forzándolos a retroceder. Además, no era un movimiento aleatorio, respondía a los pasos de quienes se internaban en él, casi como si tuviera voluntad propia. Donna inspiró hondo y entró. Advirtió que el aire era más fresco, con un matiz metálico que le recordaba las salas de simulación de la academia.
El suelo de baldosas cristalinas reflejaba imágenes distorsionadas de las paredes, y cada sonido que ella producía, pasos, respiración, se amplificaba, como si el propio laberinto la escuchara. Llegó a la primera bifurcación, un cruce de 3 caminos. Los muros brillaban sin dar pistas, y no había mapas ni brújulas que sirvieran. Confiando en su formación, Donna se agachó para examinar el piso, buscando huellas o rasguños que delataran el paso de otros, pero no encontró nada. Todo lucía impecable, sin una sola marca. Entendió que tendría que fiarse de su criterio. Optó por el camino central, avanzando con rapidez controlada. Se movía con ligereza, preparada para cualquier cambio. En efecto, al poco de adentrarse oyó un leve rechinar tras ella. Se dio la vuelta justo a tiempo para ver cómo los muros se cerraban, bloqueando la ruta que había usado. Sintió un escalofrío, pero siguió adelante, concentrada en descifrar los patrones del laberinto. Al torcer en una esquina, captó un rumor de pasos más adelante. Se le aceleró el pulso al comprender que no solo se movían los muros, había otro competidor cerca. Disminuyó la velocidad para no delatar su presencia. Asomándose con precaución, vio a un Litan de pelaje plateado que destellaba con la tenue luz. El alienígena saltaba con gracia entre paredes en movimiento, usando su innata agilidad para avanzar con soltura. Por un instante, Donna sintió envidia. Los movimientos del Litan eran casi elegantes, combinando precisión e instinto. Pero en el momento en que se distrajo observándolo, el laberinto reaccionó, los muros se cerraron de golpe y atraparon al Litan en un pasillo sin salida. El competidor vaciló, confundido, y Donna comprendió que el laberinto aprendía de la estrategia de cada uno para contrarrestarla. No era una simple prueba de fuerza o velocidad, sino un combate de ingenios. Se alejó en silencio para evitar que el laberinto se enfocara en ella. Avanzó con método, deteniéndose en cada cruce a escuchar y observar. Su progreso era lento, pero le permitía anticipar los movimientos de las paredes y no caer en trampas. Empezó a notar indicios, leves cambios en la intensidad del brillo de los muros, vibraciones casi imperceptibles en el piso. El laberinto no era caótico, tenía cierta lógica que Donna empezaba a comprender. De pronto, un estruendo ensordecedor resonó por todos lados, un zumbido profundo que sacudía la estructura entera. Los muros comenzaron a moverse con mayor rapidez y de forma errática. Donna dedujo que era el último tramo del tiempo límite y que el laberinto intensificaba su actividad. Sin perder un segundo, aceleró. El corazón le latía con fuerza mientras sorteaba aquellos pasillos cada vez más inestables. En un punto encontró una amplia cámara con múltiples salidas, algo inusual. Las paredes estaban cubiertas de patrones intrincados que se ondulaban y transformaban a medida que ella se desplazaba. Sin embargo, el suelo empezó a inclinarse de manera peligrosa, haciéndola tambalear. Buscó algún pasaje y eligió el más cercano, echando a correr justo antes de que la sala se colapsara tras ella con un estrépito atronador. Siguió sin detenerse, el laberinto redoblaba su agresividad, y ella no podía aflojar. Cada vez más agotada, sintiendo el cuerpo adolorido y la mente presionada por los constantes cambios, se negó a rendirse. Había llegado demasiado lejos para retirarse. Los corredores finales eran especialmente estrechos, y las paredes parecían empujarla con una claustrofobia creciente. La luz se había debilitado, y los muros parpadeaban como si todo el complejo se esforzara por mantener su forma. Con pasos firmes, impulsada por la determinación, Donna sintió que la salida se acercaba, aunque no supiera dónde estaba. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, distinguió una claridad distinta al final de un corredor. Era un brillo más cálido y natural, inconfundible. La salida. Se lanzó a toda velocidad, sorteando los últimos movimientos desesperados del laberinto. Esquivó paredes que trataban de cerrarse y se dobló para pasar por huecos que se reducían. Con un último esfuerzo, emergió al aire libre y cayó al suelo, jadeando, justo cuando la multitud estallaba en vítores. Lo había logrado. Había conquistado el laberinto. Desde su plataforma de observación, Trignor la contempló en silencio, con sus crestas vibrando en una mezcla de asombro y respeto a regañadientes. La había subestimado otra vez y ahora se veía obligado a admitir lo que tanto se había resistido a aceptar: los humanos eran mucho más capaces de lo que él había supuesto. Donna yacía sobre la superficie fresca, respirando con dificultad, mientras el estruendo de la multitud le llegaba como si viniera de muy lejos. El cuerpo le dolía, los músculos temblaban por el esfuerzo, pero algo de satisfacción se filtraba en medio de su agotamiento. Lo había hecho, había completado el circuito de obstáculos Zarox, un desafío creado para aplastar a los competidores más fuertes, veloces e inteligentes de la galaxia. Y lo había logrado sin tecnología punta ni ventajas biológicas, sino con observación, estrategia y pura determinación.
Se incorporó despacio, sacudiéndose el polvo cristalino de manos y piernas. A su alrededor, otros participantes salían del laberinto, con expresiones que iban del alivio a la frustración. Varios se habían rendido antes de llegar, temiendo quedar atrapados en aquellos muros cambiantes. Algunos, como el ágil Litan y el imponente Doran, habían encontrado la salida, pero sus rostros magullados mostraban que no había sido una victoria limpia. Nadie lucía triunfante. Nadie excepto Donna. Por encima de la multitud, el profesor Trignor seguía en el mirador, sus crestas iridiscentes brillando de forma enigmática. La observaba con intensidad, sin la arrogancia habitual, sino con algo más calmo y reflexivo. Aquella humana había desafiado todas sus expectativas. La había tachado de primitiva, débil e indigna de las pruebas de la Academia Galáctica. Sin embargo, ahí estaba ella, habiendo completado el recorrido con ingenio y adaptabilidad, algo que incluso lo había impresionado. El profesor descendió de la plataforma con sus largos y esbeltos brazos moviéndose con precisión. La multitud se abrió a su paso, y el murmullo de la gente se apagó. Donna, aún en el suelo, alzó la vista cuando su imponente figura la cubrió con su sombra. Permanecieron un instante en silencio, con la tensión palpable, mientras todos esperaban la reacción de Trignor. Finalmente, él extendió una de sus 6 manos, un gesto inequívoco de respeto. «Señorita Wilson», dijo con voz grave, «has logrado lo que pocos consiguen. El circuito Zarox no solo pone a prueba la fuerza y la agudeza mental, sino también el carácter. Hoy has demostrado las 3 cualidades a la par». Donna dudó un segundo, sorprendida por la sinceridad de su tono, pero aceptó su mano y se puso de pie. «Gracias, profesor», respondió, mirándolo con firmeza. No sabía qué esperaba recibir de él, quizá una felicitación condescendiente, pero esto sonaba auténtico. Trignor soltó su mano y se dirigió a la multitud, alzando la voz para imponerse al bullicio. «Que esto sirva de enseñanza para todos nosotros», proclamó. «Solemos juzgar a los demás basándonos en suposiciones y prejuicios sobre sus capacidades o limitaciones. Pero hoy la señorita Wilson nos ha recordado que la verdadera fortaleza no se halla en lo que traemos al nacer, sino en la forma en que elegimos enfrentar los desafíos». El público prorrumpió en aplausos, vitoreando con una energía que resonó a lo largo del circuito. Donna sintió un leve rubor de orgullo, consciente de que aquello no se trataba únicamente de ella. Era un instante para la humanidad, la oportunidad de demostrar que su especie tenía cabida entre la élite galáctica. Recorrió la mirada a su alrededor y encontró a otros humanos que la contemplaban con asombro e inspiración. Sabía que este suceso quedaría grabado en sus mentes como un símbolo de lo que podían lograr. Cuando los aplausos comenzaron a desvanecerse, Trignor le hizo un gesto a Donna para que lo siguiera. La condujo a un área más retirada, tras la plataforma de observación, lejos de la multitud. Una vez allí, se volvió hacia ella con las crestas vibrando débilmente. «Me has sorprendido, señorita Wilson», admitió. «Confieso que dudaba de que un humano pudiera superar este circuito, y menos aún con tanta entereza e ingenio. Ahora veo que estaba equivocado». Donna ladeó la cabeza, examinándolo. No quedaba rastro de la arrogancia de antes, solo una humildad silenciosa que parecía fuera de lugar en él. «Agradezco sus palabras, profesor», contestó. «Pero no se trataba de demostrar que estaba usted equivocado, sino de demostrarme a mí misma y a los demás que somos capaces de más de lo que se piensa». Trignor asintió con lentitud, reflexionando. «Has hecho más que eso. Me has enseñado a mí, y quizá a otros, que en la diversidad hay fuerza. La galaxia es extensa y sus desafíos innumerables. Sería un error creer que existe una sola especie con todas las respuestas». Donna esbozó una sonrisa suave, dejándose impregnar por el peso de aquellas palabras. A pesar de la hostilidad inicial de Trignor, había ganado su respeto con esfuerzo y persistencia. No fue solo haber completado el circuito, fue la forma de hacerlo, con determinación, inteligencia y un espíritu inquebrantable. De regreso al salón principal, Donna fue recibida con sonrisas y saludos respetuosos de estudiantes de todas las especies. El Litan, que la había sorprendido con su destreza, le estrechó la mano para felicitarla, su pelaje plateado reluciendo. Incluso el Doran, pese a su orgullo herido por las dificultades que atravesó, asintió con reconocimiento. El ambiente había cambiado, se sentía menos segregado y más unido. El logro de Donna parecía haber estrechado una brecha que muchos consideraban insalvable. Con los días, la hazaña de Donna en el circuito de Zarox se convirtió en tema de conversación en la academia. No solo representaba su victoria personal, sino un impulso para el cambio, un recordatorio de que cada especie tenía algo valioso que aportar. Para ella, era el inicio de un nuevo capítulo, ya no la veían como a una extraña, sino como a una igual, una compañera y un vivo ejemplo del potencial humano.
Permaneciendo en el mirador una noche, contemplando la vasta extensión de la academia, Donna experimentó una serena satisfacción. Había llegado allí para aprender, crecer y demostrar su valía, había cumplido esos objetivos y más. Mientras las estrellas empezaban a dibujarse en el firmamento, sintió que aquello era solo el comienzo de su viaje. La galaxia era inmensa y los desafíos, inagotables, pero Donna Wilson estaba lista para lo que fuera que viniera después. Si disfrutaste de esta emocionante aventura y quieres seguir explorando historias épicas como esta, no olvides dejar tu me gusta. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido apasionante. Además, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros futuros relatos. Y si tienes algún comentario o sugerencia, o simplemente quieres compartir tus pensamientos sobre la historia, nos encantaría leerlos. Tu interacción es lo que anima a esta comunidad. Gracias por ser parte de nuestra aventura galáctica y nos vemos en el próximo video.